fundamental es ¿qué le preguntamos a un administrador organizacional o a un psicólogo empresarial? ¿Cómo lo metemos con el psicólogo normal? Si ese tiene ese énfasis, entonces yo creo que eso ha ayudado hoy en día a tener las profesiones más puras. Y ese invento de abogado economista fue el padre Giraldo. El padre Giraldo manejaba este país. El padre Giraldo, entre los años 50 y los años 70, principios de los 80, ponía a los ministros de este país, todos eran javerianos, y tuvieron que empezar a abogado economista para que sirva para cualquier ministerio. Claro, claro. Carlos Galán hablaba mucho de eso. Cabían en cualquier parte. Sí, claro. Entonces decían para todos los ministerios. Claro, cabían. Claro, y durante mucho tiempo, la javeriana era la que ponía más de la mitad de los ministros de este país. Ya en los años, ahora en los años, pero más por la javeriana fue muy fuerte, sobre todo en esa área. El padre Giraldo fue muy capaz. Era amigo de todos los presidentes. Muy brillante, ¿no? Político de sangre, ¿cierto? Era de sangre. Tenía la política en las venas, el padre. Sí. Tuve la oportunidad de hablar con el profesor Albert Berry, primero en Neiva y segundo en el homenaje a Quinto. La vez pasada, mucho que aportarnos. El doctor Ramírez, sí, eso fue apoteósico, ya nos encontramos con el doctor. Ah, sí, usted estaba. Sí, había gente de pie. Usted estaba enfermo. Porque me fui de Semana Santa al norte del Tolima. Y lo mató. Una gripa, pero yo estaba igual. Y eso, mire, yo conocía muchos. Por la academia, Clemente, que lo hizo, el programa brillante. Lo dividió en dos partes. Puso su parte de y ahora. Eso fue muy valioso. El rector de la Universidad de Rosario, cómo se refirió a la trayectoria y la hoja de vida del doctor Ramírez, eso fue espectacular. La dolencia de él es muy delicada, ¿sí? Entonces, no, pero eso fue de lujo, yo quedé pero sorprendido. Las personalidades que estaban en el auditorio, había ministros, había senadores, había el Banco de la República casi que en pleno, toda la mitad del presidente del banco. Uy, no. Sí. La hija estaba ya vinculada, entonces hicieron. Sí, pero fue muy sentido, pero hacía mucho periodista, eso fue apoteósico. No, claro. Buenas relaciones, ya siempre nos invita, siempre nos convoca para actividad, que aquí la hemos tenido. Ah, sí, bien. Muy querida, siempre fue muy referente conmigo. Los eventos no comienzan antes de las 6. Antes de 6:30 no comienzan a estudiar. Esa es la experiencia. Ahí sí, como dicen la excusa de los estudiantes, Sí, sí. la movilidad. Sí. Y yo en las clases de las 7 de la mañana le digo, el trancón. Claro, Yo digo, salgan 5 minutos antes.
se levanta tarde, sale tarde, ¿qué cree que va a pasar con su clase? Pues llega tarde, esta es la sumatoria lógica de... Sí, no, y la diferencia de 10-15 minutos por la mañana es muy grande. Nosotros salimos con un transporte a las 5:15. Muy bueno. 5:15, 5:20 de la mañana. Me encanta. Pero, Tempranísimo. pero si nos toca ya a las 6:20, 6:15, Ya es que hay un cambio. no sabemos. Ya hay un cambio. Casi nunca lo hacemos. Siempre más. ¿Y por qué madruga tanto? Él se levanta a trabajar, pero se levanta a trabajar, primero a trabajar. Pero el doctor también es de guardarse también temprano, ¿cierto? Ah, sí. Excepcionalmente me Sí, estoy la asistiendo a eso de academia, noche. a la academia. ¿Verdad? ¿Y usted sí por la noche de pronto En la casa. clase? Ah, también no hay clase por la noche. No. No hay clase por la noche. No, yo soy vivo. Ah, ok. Yo eso sí, todo, si hay varios días, todo lo que hay a las 7 de la mañana, lo tomo. Está bien. Yo tomo a las 7 de la mañana. Y pues, corro de manera y vengo a la ¿Cómo tienen ustedes en la facultad eso, doctor? Porque es que para nosotros es más fuerte el doctor. La verdad sí que no conozco mucho porque yo no estoy vinculado Ah, bueno. al observatorio de Es de la rectoría. independiente, sí, claro. De la rectoría. Tengo vinculaciones con Nelson Balanza, que es uno de los Ah, estudios de acuerdo, de acuerdo. en este momento. Creo que ha aumentado la matrícula Pure. Ah, bueno, ni les queda Sí, conocer a claro. Pure, Universidad de grupos. Pero grupos pequeñitos relativamente. No, la universidad más o menos maneja, organiza grupos en promedio de 30 estudiantes, 30, 35 a veces. Claro, claro. Como tiene la ventaja de que lo básico, el 50% de las 4 carreras son comunes a las 4 carreras. Imagínese, doctora Sandra, que es lo que hemos impulsado nosotros acá, pero que Entonces eso permite tener grupos no tan pequeños. le decíamos al doctor Julio que estamos lejos de eso aquí como universidad. Porque prefirieron darle un apellido diferente, digamos, micro, en ingeniería financiera, microeconomía financiera. Entonces le dan un apellido. Entonces, atan la integración, sí, claro. Eso tiene. Excepcionalmente, cuando yo manejo varios seminarios, siempre tengo muy poquitos estudiantes, porque algunos estudiantes que han quedado por allá, Ah, pero ahí que te lo atienden muy temprano por la mañana y Pero eso es una pero es excepcional. pero la facultad sí es pequeñita, economía sí es. El programa de economía es pequeño, tendrá 200 estudiantes. Pero La facultad, claro. No, claro, nosotros también como facultad somos grandes, pero el programa de economía es una división. allá, grande, grande. Simpático, ¿no? Rey. Relaciones económicas internacionales. Está de moda. En este momento gusta. A los papás les dicen a la inteligencia. Eso tiene futuro. Eso sí. Pura que no se van a poner a recorrer el mundo. Tiene la posibilidad de viajar. Pero en qué semestre Las prácticas internacionales. Entonces eso motiva. Costoso ir. Claro. Entonces, claro, las relaciones económicas El mercado. y todo lo internacional. No, y el solo hecho de cruzar la frontera sí le da al muchacho otro ímpetu, otra dimensión de lo que es la carrera. Entonces, ya lo que hace, ya no es el trabajo de Claro. 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 Buenas noches.
Hola, sigan. Gracias. Sí, de verdad. Buenas noches. Doctor Julio Silva. Hoy, doctor. Y el doctor Uriel. ¿Qué más? ¿Qué ha habido? Las señoras. Buenas noches. Permiso. Estudiantes, sí, sigan, se van acomodando. ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo les va? Ya la universidad como dejó de hacer eventos de todo. El momento que sí. Pero que no me toque el piso. No, mucho tanto. Aquí nosotros queremos ver por hacer un ensayo, alguna cosa académica, para que usted va y le acercamos, le vemos y tal, pero tiene que hacer allí, vente presente. Nuestra representante estudiantil, Julio Silva Condenares y el doctor Uriel, nuestros camaradas. Ya pasó nadie puede dormir. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¿Bien? Ya nos presentaron. De empresa. En un país con el otra situación. Es con almuerzo y todo, ¿sí? El sábado. Lo que debería almorzar. La primera almuerzo es que es Spider-Man. Sí, es Spider, que es más perro caliente, María. Invítala, fíjate. Venga, ¿cómo le puedes hacer? Uno porque Siga callando, la tratan mal. la tratan mal. No, y si no le dicen nada, ya le dicen. Oigan, ¿cuánto debería estar algo pero con eso? Claro, pero como un conferencista de la universidad. ¿Cuánto ya salió? 3 años.
Y súbitamente pasamos aquí. No me gusta la apariencia. Sonido. Buenas noches a todos. Bueno, agradecemos la presencia de ustedes en este lugar, en este conversatorio, justamente en el marco de nuestra semana piloto. La idea es que tengamos un conversatorio muy interesante acerca del tema del bienestar y la concepción integral del desarrollo humano. Así que les damos la bienvenida al inicio pues, de este tema. Tenemos dos invitados muy especiales, entonces esperamos que al final el orden del día va a ser el siguiente. Vamos a hacer primero la instalación del evento a cargo del señor decano del programa de economía Juan Alejandro Barreto. Segundo, haremos la presentación de los invitados. Tercero, tendremos entonces el desarrollo del conversatorio con unas preguntas específicas. Cuarto, preguntas de los asistentes. Y quinto, el cierre. Entonces vamos a iniciar. Instalación del evento a cargo del decano del programa de economía, doctor Juan Alejandro Barreto Tejada.
Bueno, señores, qué gusto estar aquí presidiendo este importante conversatorio en torno a la Semana de Integración Piloto. Como Astrid lo indicaba, tenemos dos invitados muy especiales. Antes de iniciar con ellos y de que se haga la presentación oficial, les quiero indicar que venimos adelantando una serie de actividades, una serie de programas, todos conducentes a buscar los propósitos, los objetivos, los logros en los cuales nos hemos comprometido como programa de economía. Producto de eso vamos a tener nuestra primera actividad integrada este día sábado. Es para nosotros de vital importancia contar con la presencia de todos y cada uno de ustedes, porque definitivamente este tipo de actividades son los que van a construir la comunidad en la cual estamos empeñados. Quiero agradecer de manera muy especial la presencia del doctor Julio Silva Colmenares. Ahora va a ser presentado formalmente, mi profesor en su momento, una persona con una calidad humana y una trayectoria impecable, al igual el doctor Darío Utria, quien gentilmente también aceptó la invitación de la facultad y de FENADECO, que es muy importante que ustedes sepan que el representante de FENADECO de la universidad es uno de los que participa en este momento en la convocatoria que se ha realizado. Esperamos hacer un conversatorio muy acorde con el perfil de nosotros como economistas, muy lúdico en el sentido de que podamos tener una gran participación, un cúmulo de preguntas que les pedimos que puedan tener ustedes para cuando la moderadora dé el tiempo apropiado para ello. Y sin más preámbulos, quiero pedirles un aplauso grande para abrir este conversatorio. Muchas gracias. Gracias al señor decano. Entonces, segundo punto, presentación de los invitados. Presentamos al doctor Julio Silva Colmenares. Él es doctorado en Ciencias Económicas de la Universidad de Rostock, Alemania, vicepresidente de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y director del Observatorio de Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Colombia, a quien le damos la bienvenida. El segundo invitado es el doctor Rubén Darío Utria. Él es asesor en planificación de desarrollo nacional, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, ha sido asesor internacional de las Naciones Unidas por más de 20 años, adscrito a la CEPAL y el Departamento de Cooperación Técnica de la sede central en Nueva York, exprofesor del Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social, IPES, de la ONU, y varios centros de investigación en universidades nacionales y extranjeras. Actualmente también es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, asimismo como el doctor Julio Silva lo es. Así que pues, les damos la bienvenida a los dos. De verdad que tenemos reconocidos personajes que pueden hablarnos acerca de este tema tan interesante del bienestar y la concepción integral del desarrollo humano. Agradecemos a la Academia Colombiana de Ciencias Económicas por su aporte con nuestros invitados en esta noche, y a la Federación Nacional de Estudiantes de Economía, FENADECO, por su apoyo en la organización y en la logística del evento. Así que bienvenido y un aplauso para nuestros invitados, por favor. Bueno, vamos a iniciar entonces con nuestro conversatorio de esta noche. Justamente nosotros desarrollamos al interior de nuestros cursos como economistas este concepto tan importante que tiene que ver con el desarrollo humano, con el desarrollo económico, con el desarrollo en general, los debates que se han dado a nivel mundial. Y pues qué interesante poder conocer cuál ha sido la evolución del concepto de desarrollo. Así que quisiéramos escuchar al doctor Julio Silva hablarnos acerca de esta evolución del concepto de desarrollo. Sonido. Bueno, yo diría que el concepto de desarrollo no comienza en las ciencias económicas, sino comienza en las ciencias naturales, sobre todo en la biología, que es una de las primeras ciencias donde comienza a discutirse a fondo sobre el desarrollo de la naturaleza y el desarrollo de los seres vivos. Pues,
si vemos desde ese punto de vista, el concepto de desarrollo es amplísimo, realmente es multidimensional. ¿Qué es lo que ocurrió en las ciencias económicas? Cuando comienza la ciencia económica, digamos en el siglo XVIII, obviamente no había medición económica, no existía ninguna forma de hacer medición económica. Las primeras propuestas teóricas de eso están en los franceses, el tableau économique de Quesnay, que es como digamos el antecedente más remoto de los sistemas de cuentas nacionales, de contabilidad nacional, pero en realidad no se utilizaba para medir la actividad económica, sino solamente era una propuesta teórica. Entonces ahí para las ciencias económicas el desarrollo se vinculaba mucho con la vida de las personas y tenía un concepto muy distinto al de hoy. Por ejemplo, recuerdo en este momento, si ustedes revisan la primera página de La riqueza de las naciones de Smith, él dice allí, la riqueza de una nación es el producto del trabajo de sus habitantes. Un concepto de riqueza completamente distinto al que tenemos hoy en día. Hoy en día riqueza es acumulación de bienes. Para Smith, siglo XVIII, riqueza era que la gente viviera bien. Todo lo que se producía en una sociedad era lo que constituía la riqueza de esa nación. Luego comienza entonces toda esta discusión sobre cómo medir las cosas, un poco qué le ha contenido al valor de las cosas. Obviamente desde Smith comienza la idea, es el trabajo lo que le ha contenido. Bueno, luego viene Marx, ustedes lo habrán estudiado, no sé qué, los utilitaristas, y comienza un punto muy complicado. Cuando se va refinando las formas de medición, obviamente medir el trabajo que está contenido en un bien es muy difícil. Entonces dijeron, bueno, vámonos por un camino más fácil. Entonces el valor de las cosas está dado por la utilidad de ellas, y fuimos derivando así hacia una idea facilista, diríamos, que en el siglo XX terminó confundiéndose desarrollo con crecimiento. Entonces decían, si el Producto Interno Bruto de un país crece al 6%, se está desarrollando al 6%. Entonces después nos dimos cuenta que eso había sido un crasísimo error. El desarrollo de la actividad económica o el crecimiento de la actividad económica en realidad no tiene nada que ver cómo vive una sociedad. Una sociedad vive de una manera distinta a solo la producción de los bienes materiales que hace ella. Incluso todavía no somos capaces de medir todo. Por ejemplo, en el Producto Interno Bruto no está un elemento muy valioso de la sociedad de hoy en día, que es el trabajo que se hace en los hogares. Ningún Producto Interno Bruto de ningún país incluye el trabajo que se hace en los hogares. ¿Cuánto vale el trabajo que se hace en los hogares? Cualquier suma, pero no somos capaces todavía de medir eso. Entonces, cuando estamos muy atrás. Entonces, hacia los años 80, 90 del siglo pasado comenzó esa discusión, ¿cierto? ¿Cómo volvemos otra vez a entender el problema del desarrollo? Y creo que hemos dado de los 80 hacia acá un buen paso, ¿cierto? Tratando de decir, mire, crecimiento económico es una cosa, o crecimiento es una cosa y desarrollo es otra cosa, ¿cierto? Crecimiento es una producción de medios, desarrollo es un problema de fin, de cómo vive la gente. Entonces yo creo que estamos avanzando en eso. Yo diría ahí, para terminar, que el aporte que ha hecho el PNUD con los 22 informes sobre desarrollo humano que ha producido es muy valioso para poder llegar a tener una concepción integral de desarrollo, como es el título del conversatorio del día de hoy. Muchísimas gracias, doctor Julio. Definitivamente aquí, con lo que él nos ha dicho, recordamos también cómo cuando se hablaba de desarrollo pareciera que el hombre se convertía entonces también en un factor, un factor de producción más. Entonces hablemos de tierra, trabajo, capital, y hablemos también del hombre, pero nunca entendido como en la persona y el individuo que debería ser proyectado hacia el nivel de desarrollo, no solamente de crecimiento. Entonces queremos escuchar también su opinión, doctor Rubén Darío, acerca de esta evolución del concepto de desarrollo. Bueno, quiero corroborar el planteamiento que ha hecho Julio
y derivar de él una tesis. Estoy convencido, estoy trabajando en esto más de 40 años, y es que hemos introducido una gran confusión en materia de desarrollo. Hablamos de desarrollo a secas, hablamos de desarrollo económico, hablamos de desarrollo económico y social, y ahora estamos hablando de desarrollo humano. Pero no hemos llegado a precisar exactamente esos conceptos. Y el concepto de desarrollo económico prácticamente surge en comienzos de la segunda posguerra internacional, cuando las economías de los países europeos estaban prácticamente todas destruidas. Entonces allí el esfuerzo por el desarrollo consistía en rehabilitar y reconstruir esas economías que habían quedado eliminadas, prácticamente destruidas por la guerra. Y Naciones Unidas adopta ese concepto. Y entonces se habla de desarrollo económico, dejando de lado naturalmente el problema de la sociedad, del ser humano, del ambiente, de la historia y en fin, todas las demás variables que definen y que contribuyen a conformar el concepto de desarrollo. Después, en el año 50, aparece la CEPAL y dice desarrollo económico sí, pero con reformas estructurales. Dice reforma del Estado, reforma de la educación, reforma tributaria, reforma urbana, reforma agrícola, etcétera, etcétera. Y en ese momento entonces se enriquece el concepto de desarrollo con todos estos apellidos adicionales. En 1962 la OEA, a través de la Alianza para el Progreso, entonces lanza el concepto de que desarrollo económico sí, pero también social. Se empieza a hablar de desarrollo económico y social. Inclusive últimamente la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina, la CEPAL, tuvo que cambiar el nombre también y agregar entonces Comisión Económica de Desarrollo Económica y Social para América Latina. Es decir, que hemos transitado un camino y un método de aproximaciones y de adiciones, es decir, un enfoque incremental del concepto de desarrollo. En 1999 aparece entonces Amartya Sen y Ulf Quandt, que desde la Universidad de Oxford, en Inglaterra, entonces proponen introducir la variable humana, propiamente humana. Y entonces empiezan a hablar de desarrollo humano. Y desarrollo humano como el conjunto el desarrollo del conjunto de capacidades y destrezas que forman parte del ser humano como parte del proceso o como producto del proceso de 10 siglos de humanización. En el 2000, entonces, un grupo de personas, entre ellos yo, iniciamos un enfoque humanístico del desarrollo nacional. Y entonces ustedes recordarán el libro mío sobre el desarrollo de las naciones, explica en qué consiste ese enfoque. Finalmente, en el 2014, entonces aparece ya el desarrollo humano como estrategia básica del desarrollo nacional, promovido por las Naciones Unidas a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, es decir, el UNDP. Entonces, ese es el proceso. Ahora, mientras no distingamos, seguir usando la palabra desarrollo, sí, nos confunde. Y esa confusión, especialmente, ha sido una confusión que viene del ejercicio de la economía y del papel protagónico que los economistas han jugado, digamos, en los últimos 50 años, tanto en el gobierno como en la academia. Yo estoy siguiendo esto porque había preparado
unas diapositivas. De acuerdo con eso, yo creo que estamos obligados a encontrar un desarrollo, que sea económico, que sea social, pero que sea fundamentalmente humano. Y la propuesta que hice en el año 2000 era que el desarrollo de una nación es la capacidad creadora acumulada por su sociedad para enfrentar con éxito los grandes problemas y desafíos sociales, económicos y políticos y ambientales que cada coyuntura histórica plantea, así como para generar y distribuir la riqueza necesaria para el logro de este objetivo supremo. Es decir, tratando de aprovechar este proceso de más de 50 años para tener una noción más concreta y más objetiva del desarrollo. En esta noción, como se ve, lo que se desarrolla no es la economía, ni la economía y otras cuantas estructuras funcionales de la sociedad. Lo que se desarrolla es el ser humano y a través de ese ser humano la sociedad nacional. Entonces, podríamos decir, si los ciudadanos, si la sociedad se desarrolla, adquiere la capacidad para desarrollar la economía, la política, el medio ambiente, la historia, prácticamente todo. Y eso es una manera de entregarle otra vez al ser humano el papel central, el papel protagónico. Pero insisto, a pesar de esas contribuciones, todavía seguimos hablando de desarrollo, haciendo la confusión que ya hemos anotado. Muchas gracias, doctor Rubén Darío. Usted hablaba ahorita del enfoque de las capacidades y esto es muy interesante que lo analicemos, porque la siguiente pregunta tiene que ver con eso. Según el enfoque de capacidades, ¿cómo puede definir el desarrollo humano? Ahora, es que pareciera que este enfoque de capacidades está escrito muy, digamos, generalmente, donde no han existido unas aportaciones fuertes teóricas y solamente pues Amartya Sen es quien ha tratado de hablar del desarrollo social, del desarrollo justamente humano a partir de este enfoque de capacidades, de la ampliación de las libertades. Pero ¿cómo podría a partir de este enfoque definirse un poco más el concepto de desarrollo humano? Se siente que sigue siendo muy ambiguo porque cuando uno habla, por ejemplo, de la política pública del PNUD, ¿cierto? Y de los informes de desarrollo que saca el PNUD, uno entiende que son unas apuestas en materia de política pública, ¿sí? Y de algún modo por eso los indicadores y surgen a partir de todo esto que también formuló Amartya Sen. Pero ¿cómo entenderlo más o a partir desde ese enfoque de las capacidades, doctor Julio? Gracias. Mire, la idea tan importante de Amartya Sen de entender pues el desarrollo como la libertad. Desafortunadamente la traducción al español del libro de Amartya Sen quedó mal porque lo tradujeron desarrollo y libertad y él lo tituló en inglés Development as Freedom, es decir, desarrollo como libertad. Es decir, la conjunción y en español tiene una función muy distinta al as en inglés, desafortunadamente. Porque en realidad la idea es desarrollo como libertad. Es decir, el desarrollo es el avance de los seres humanos hacia la libertad. Es el desarrollo. Ahora, ¿cómo se avanza hacia la libertad? Pues mejorando las capacidades de los seres humanos, como es natural. Una persona que no sabe leer y escribir, una persona que no tiene habilidades para trabajar, pues no, es muy poco libre, porque en realidad no puede hacer mucho. Ya Engels lo dijo a finales del siglo XIX. Los primeros hombres se diferenciaban muy poco de los animales porque no tenían esa capacidad de hacer cosas, ¿no? Eso se fue desarrollando durante miles y miles de años y hoy tenemos otras cosas. Es decir, ya
ya el problema de los seres humanos no es aprender a leer y escribir en términos generales, sino aprender a entender cosas, y como hablábamos con el profesor Barreto hace poco, incluso hoy en día tenemos que aprender que lo que aprendimos cuando teníamos 20 años tenemos que desaprenderlo cuando tenemos 40 años, y lo que aprendemos cuando tenemos 40 años tenemos que desaprenderlo cuando tenemos 80 años, y en el futuro lo que aprendamos cuando tengamos 80 años tenemos que desaprenderlo cuando tengamos 120 años, porque muy probablemente los hijos de ustedes van a pasar de los 120 años de edad. No sé, para allá va la sociedad humana. Entonces, ese fue un gran aporte. Ahora, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer muchos teóricos como Rubén Darío y yo? Partiendo de esa base, estamos tratando de adicionar cosas nuevas. Por ejemplo, yo vivo trabajando mucho la idea de que hay que distinguir mucho entre crecimiento y desarrollo. En la academia acabamos de sacar un libro, del cual también tiene un capítulo escrito Rubén Darío, porque yo fui el compilador de ese libro, donde hay un capítulo mío sobre crecimiento económico y desarrollo humano en Colombia durante la segunda parte del siglo XX. ¿Qué es lo que tratamos de mostrar ahí con algunas cifras? Hombre, en términos de crecimiento económico nos fue más o menos bien. Logramos crecer al 4.5% anual en términos reales, acumulativo, que no es una mala cifra en términos generales, un crecimiento neto, es decir, descontado el crecimiento de la población, del 2.3, 2.4, pero en desarrollo humano nos fue muy mal. Nos fue muy mal. Si usted mira el Gini al principio de este siglo, es el mismo Gini de los años 50 del siglo pasado. Si usted ve las medidas de pobreza por necesidad básica insatisfechas, hemos disminuido la pobreza por necesidad básica insatisfecha, pero disminuir la pobreza por necesidad básica insatisfechas, ¿qué significa? Gasto público, porque satisfacer necesidades básicas es gasto público, es construir hospitales, es construir escuelas, es construir caminos, ese tipo de cosas. Pero cuando vemos la pobreza por ingresos, que es la capacidad de los hogares para poder comprar cosas, ahí no hemos avanzado mucho. Entonces, es muy diferente el comportamiento del crecimiento económico del desarrollo humano en una sociedad como la nuestra en un lapso de más de 50 años. Mire, ahí hay una cosa. Cuando vino la misión Leverett en los años 50, que es la primera misión, digamos, que hace un análisis social profundo de la sociedad colombiana, ellos dijeron, bueno, la distribución del ingreso en este país con las pocas mediciones que había en ese momento es desastrosa. Si ustedes mantienen esa distribución del ingreso, este país, no utilizaban la palabra, pero es lo que hoy en día están llamando, es no viable. Es decir, es un país no viable. Y dijeron una cosa muy importante, pero si ustedes, y en ese momento ya había unas tasas de crecimiento importantes, porque el país viene creciendo al 4.5% anual desde los años 20, entonces, si ustedes pudieran crecer al 4.5% anual durante los próximos 25 años y lo distribuyen mejor, podrían igualar a muchos países de Europa en este momento. No pasaron 25 años, pasaron 50 años creciendo al 4.5% y no pudimos avanzar. Luego, todo el problema no es de producir medios, que es el crecimiento económico. El problema es de cómo utilizamos los medios creados para que la gente viva bien. Por ejemplo, ya en un libro mío reciente, un nuevo modo de desarrollo, yo ya no trabajo la palabra bienestar, sino estoy trabajando en la palabra de bien-estar. Porque en realidad lo que tenemos que lograr es que la gente esté bien, viva bien. Hay una idea de los indígenas de vivir bien, que hay que recuperar. Entonces, creo que esa es la diferencia. Entonces, el crecimiento económico y producción de medios, el desarrollo humano es utilización de esos medios para la finalidad de vivir bien. En inglés han logrado superar eso haciendo la diferencia entre el welfare y el well-being. Entonces, hoy en día lo están diferenciando muy bien en ese sentido. Y terminamos la idea nuestra un poco que el desarrollo humano
tiene que darse en condiciones de libertad, un poco el aporte de Amartya Sen, pero dándole posibilidades a la gente en la búsqueda de la felicidad. Es decir, la libertad es una construcción social que me permite a mí tener un abanico de posibilidades. Cuando yo no tengo un abanico de posibilidades, no puedo desarrollar mis capacidades, ¿no? Entonces no soy libre. Cuando yo llego por la noche a mi casa y no tengo nada que comer, no como, no porque tome la decisión libre de no comer. Muchos de ustedes llegan a su casa por la noche y no comen porque almorzaron mucho, porque se pesaron al mediodía y se dieron cuenta que pesan media libra más, no sé qué, entonces esta noche no como. Esa es una decisión libre. Pero el que llega a la casa y dice no puedo comer, no es una decisión libre. Entonces esa persona no es libre. Y por el otro lado decimos entonces, ¿qué es la felicidad? La felicidad es poder yo optar por aquello que yo le doy valor en ese abanico de posibilidades. En Suiza todo el mundo tiene el derecho, la libertad de ir hasta el primer nivel de la educación superior, absolutamente libre, le pagan los libros, obviamente no paga ninguna matrícula, recibe un pequeño estipendio, pero solo el 70% de los suecos, de Suecia está hablando, de los suecos toma esa opción, el 30% no la toma, ¿no? Es una sociedad libre. Ahí el Estado no podría obligar al 100% de la población a que fuera hasta la educación superior, ya es un problema de libertad y de opción que tiene que ver con la felicidad. Esa es un poco la idea que estamos tratando de complementar en el concepto de desarrollo humano para ampliarlo hoy en día y aportar a la discusión en ese sentido. Bueno, siguiendo la distinción entre todo este problema del desarrollo nacional, etcétera, etcétera. Decía que, dejando de lado por un momento toda esta confusión de desarrollo nacional, desarrollo económico, desarrollo económico y social, etcétera, etcétera, y concentrándonos en la pregunta sobre qué es el desarrollo humano, que es una cosa diferente a todos los demás desarrollos, conceptualmente. Digamos entonces que históricamente el desarrollo de las capacidades y las destrezas humanas ha sido un privilegio de los sectores sociales adscritos al poder, o en unos casos muy particulares, digamos, de los niños genios, de los niños que desde su niñez muestran una inteligencia y una capacidad y sobre todo una destreza específica, ya sea en las artes, ya sea en la ciencia, etcétera, etcétera. En la antigüedad fue lo mismo. Es decir, recuerden, en el medioevo, por ejemplo, el feudalismo, los hijos tenían que tener la misma profesión de los padres, por disposición del Estado. No se podía salir del hijo de esa marca de familia que era la profesión. Y naturalmente la profesión era un oficio, y un oficio material completamente. Es decir, que en el feudalismo tampoco hubo esa posibilidad de hacerlo. En el momento actual, los sistemas educativos, todos, y esto incluye a los países desarrollados y a los países subdesarrollados, funcionan para dos objetivos. Primero, desarrollar aquellas actividades, aquellas destrezas que la sociedad necesita a través del trabajo de la población. Entonces se le enseña a la gente a trabajar, ya sea para funciones laborales, ya sea para funciones profesionales y aún para funciones académicas del más alto vuelo. La segunda función es domesticar al individuo y a la sociedad en general para que acepte los valores y tenga el comportamiento adecuado dentro de la sociedad. Pero que yo sepa, ningún sistema
académico, ningún sistema educativo apunta a la identificación, al desarrollo y al despliegue de esas capacidades y esas destrezas que tiene el ser humano y que lo ha logrado a través, como ya dije, de 10 años de evolución desde el Homo habilis hasta el Sapiens sapiens. ¿Eso qué significa? Significa que desarrollo humano no puede haber mientras los sistemas educativos se queden en esos dos objetivos y en esas dos prácticas. Entonces, el problema ahora es cómo entender ese desarrollo humano. El desarrollo humano, en pocas palabras, sería el resultado de una adquisición de una conciencia cognitiva del ser humano sobre una serie de cosas que debe saber y sin las cuales el ser humano no puede actuar inteligentemente. La segunda sería interpretar, descubrir esas destrezas y esas capacidades y desplegarlas en ese ser humano. Y la tercera sería, con esos dos elementos iniciales, tener un proyecto de vida para cada individuo, para cada grupo y para la sociedad. Es decir, que el verdadero desarrollo humano, en mi opinión, es el resultado de tres ejercicios. El primero, esa conciencia cognitiva, que son 20 y tantas conciencias, digamos, las principales. La primera de ellas, por ejemplo, no las voy a mencionar todas, la primera de ellas es la conciencia de humanidad, que quiere decir, yo soy un ser humano, y por ser un ser humano, tengo unas capacidades, tengo unos derechos, tengo unos deberes, y debo tener un comportamiento en la sociedad, etcétera, etcétera, y debo producir, debo desplegar mi inteligencia, etcétera, etcétera. Otra conciencia que sería, en mi opinión, la segunda, la conciencia cósmica. El ser humano necesita saber quién es, de dónde viene, para dónde va, para qué sirve. Y esa conciencia cósmica lo ubica exactamente en condiciones de que él pueda entender. Porque el ser humano cree que lo creó alguien, cree que debe vivir para ganarse el cielo, ¿no? Y evitarse el infierno. Otros ni siquiera saben para qué viven. Entonces la conciencia cósmica le permite al ser humano entender que es una partícula muy pequeña del universo, que es en medio de la galaxia con 200.000 soles, 200.000 estrellas. Pues los habitantes de la Tierra y particularmente cada uno de nosotros. Ahora, si pensamos en el universo entero, del cual se conocen 200.000 millones de estrellas, de galaxias, piensen ustedes a qué queda reducido el ser humano. Esta noción de qué soy, quién soy, por qué soy y cuánto significo es absolutamente importante para que el ser humano sepa quién es, para que el ser humano sepa de dónde viene, para que sepa hacia dónde va y para que sepa qué debe dar él a lo largo de su proceso de existencia. Y el tercero, que es el producto, que es el proyecto de vida, es la planificación anticipada, la previsión anticipada de lo que uno es, debe y puede ser. Es decir, la infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez y la vejez. Cuando la persona entiende su proyecto político, su proyecto de vida, puede organizarse y puede tener un desempeño mayor. Y naturalmente puede ubicarse en estos dos
anteriores universos que ya mencioné, es decir, las conciencias cognitivas y el reconocimiento de las facultades, de las destrezas, de las capacidades, entre ellas la creativa, que todos nosotros tenemos. Entonces, esto es muy diferente del desarrollo nacional, muy diferente del desarrollo económico y del desarrollo económico y social, inclusive muy diferente del desarrollo como un problema de capacidades. Amartya Sen y Ulf Quack hicieron una contribución muy importante al mencionar estas capacidades, pero se quedaron ahí, no definieron cuáles eran, cómo eran, qué necesitaban ellas para aflorar, cuál era el ambiente que necesitaban. Y naturalmente eso no les permitió, y no lo hicieron además, parece que no tenían la intención de definir realmente qué era ese ser humano y qué era un ser humano desarrollado. Muchas gracias, doctor Rubén Darío. Bueno, muy interesante todo lo que nos han dicho nuestros invitados, y justamente aquí vamos entendiendo un poco cómo ha sido la evolución del concepto de desarrollo, cómo hay que tener esas diferenciaciones importantes, cómo se ha confundido con el crecimiento, pero además cómo una cosa es el desarrollo humano, otra es el desarrollo social, o sea, hacer esas distinciones en términos conceptuales. Ahora, la importancia de tener el enfoque de capacidades, porque justamente creo que coincidimos en que a ese enfoque de capacidades justamente le ha faltado un poco más de elaboración y de construcción en términos de poder incluso empezar a escribir y pensar a qué apostarle en términos de capacidades, y pues ya hemos escuchado a nuestros invitados decirlo. Pues hay un tercer punto que nos parece importante, y es que nosotros hemos estado viendo que existen muchas críticas a nivel mundial sobre que ha existido una invención del tercer mundo. Es decir, a nosotros nos han vendido un discurso a través del análisis del discurso, y me refiero al libro precisamente de Arturo Escobar, que nos señala cómo la invención del tercer mundo ha sido de los países que han siempre predominado en materia hegemónica, y estamos hablando de los países desarrollados, y cómo esa distinción y hacernos creer que somos del tercer mundo ha marcado una diferencia importante en nuestros comportamientos. Entonces, realmente la invención del tercer mundo surge a partir de ese análisis del discurso, y realmente nos hemos creído nosotros los tercermundistas que somos tercermundistas, y de eso han sacado provecho y ventaja los países desarrollados. Es mi pregunta para ustedes, doctor Julio. Bueno, primero que todo yo diría que el concepto de tercer mundo es un concepto eminentemente político. Con la Revolución de Octubre, el mundo capitalista que venía en ascenso se escindió, se dividió en dos. Una parte del mundo, la vieja Rusia con otros países, comenzaron a pensar en nuevas formas de sociedad. En términos generales se llamaron socialistas. La verdad es que nunca hubo una sociedad socialista en ninguno de esos países. Podemos decir que lo que se construyó sobre todo en la Unión Soviética es más parecido a lo que podemos llamar capitalismo de Estado. Es decir, el Estado era el propietario de todos los medios de producción, no la sociedad. Todavía el Estado no era la sociedad, ni la sociedad era el Estado. Pero el Estado era una cosa, y del Estado se apoderó un sector social que en Rusia la llamaban la nomenclatura, que fue la que cuando se disolvió la Unión Soviética salió inmensamente rica, quedándose precisamente con muchas de esas empresas. Ahí comenzó entonces a hablarse de dos mundos, el mundo capitalista y el mundo socialista, y entonces entró una distinción odiosa. Allá los que estaban en el sur, africanos, asiáticos, latinoamericanos, son el tercer mundo, son otro mundo. Eso es mentira. Todos somos el mismo mundo, todos somos la misma humanidad. Y comenzó una distinción más odiosa todavía. Países desarrollados, países en vías de desarrollo, países de desarrollo medio, que es también una gran mentira.
todos los países están en proceso de desarrollo porque todas las sociedades están en proceso de desarrollo. No hay una sociedad que pueda decir, ya llegué al punto final del desarrollo. No ninguna. Samuelson lo dice muy claro en su famoso texto de economía. Nosotros, los estadounidenses, también fuimos atrasados. Obvio. Y en muchas cosas hay sociedades hoy en día mejores que la opulenta sociedad estadounidense. Y los llaman en vías de desarrollo o peor todavía, subdesarrollados. ¿Qué quiere decir eso de subdesarrollo? ¿Es posible lingüísticamente hablar de subdesarrollo? Yo no creo. No puede haber algo por debajo del desarrollo. No es posible. No es posible. Es una denominación absolutamente odiosa que la crearon en otras partes para estigmatizarnos a nosotros. Y desafortunadamente nosotros nos comimos ese estigma. Y lo utilizamos y lo repetimos. Somos subdesarrollados. No, eso no es cierto. El cerebro de todos los seres humanos es igual. Sea sueco, sea latinoamericano, sea asiático, sea lo mismo, y tiene la misma capacidad de producir cosas nuevas. Otra cosa es que tengan más capacidades desarrolladas, ¿no? Que tengan más posibilidades dadas por la sociedad, por el Estado, para inventar, para producir cosas nuevas que no tenemos nosotros. Entonces yo creo que tenemos que comenzar también a discutir mucho eso del subdesarrollo. Yo tengo un librito mío por ahí de los años 80 donde tengo un poconón de páginas dedicadas ya a esa discusión sobre el subdesarrollo, que se llama Dependencia, se me escapa en este momento el nombre, escrito ya 13 libros, y está de acuerdo, dependencia y subdesarrollo, algo así. No, tras la máscara del subdesarrollo, perdón, se llama, precisamente, era ya desmistificando eso. El título del libro es Tras la máscara del subdesarrollo, : dependencia y monopolios. Exactamente, es un libro del año 83. Bueno, ya nos dábamos cuenta que nos estaban engañando con esa idea del tercer mundo y de los países subdesarrollados. Entonces yo creo que tenemos que ver que todos estamos en distintos niveles de desarrollo, utilizamos de muy distinta manera la naturaleza. Unos países son más ricos que otros, y hoy en día hay una tendencia desafortunadamente universal a que los países ricos son cada vez más ricos y los países pobres son cada vez más pobres, y dentro de cada país los ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres. En este momento, 100 personas en el mundo, 100 personas en el mundo tienen más capital que 4.000 millones de personas que están en los niveles de pobreza y de miseria. Eso no puede mantenerse, ¿no es cierto? Esa discriminación, para lo cual se inventaron todos esos estigmas del subdesarrollo, del tercer mundo, todo ese tipo de cosas, hay que trabajarlo, y hay que trabajar esto, la idea de una sociedad global, una sociedad humanizada realmente, que es como la búsqueda, digamos, el trabajo de todo este siglo XXI, que es lo que les toca a muchos de ustedes, a los teóricos de todas estas formas nuevas de desarrollo o modos nuevos de desarrollo, como es el título del último libro mío, buscando un nuevo modo de desarrollo de la sociedad humana, y a ustedes les toca esa responsabilidad hacia el futuro. Bueno, pues concuerdo plenamente con el carácter político que tiene este concepto del tercer mundo. Efectivamente, cuando los dos primeros mundos, para decirlo de alguna manera, entraron en la Guerra Fría y naturalmente querían involucrarnos a nosotros, apareció todo un movimiento encabezado por el mariscal Tito de Yugoslavia, Abdel Nasser
de Egipto y alguien más que no me acuerdo, y dijeron, no, nosotros no nos involucramos en esto. Nosotros tenemos otros problemas, tenemos otro destino y vamos a ser diferentes. Y esa diferencia fue justamente la que marcó el mundo capitalista, el mundo llamado socialista y el tercer mundo, que no tenía un nombre específico. Así que ese es el origen. Ahora, esa clasificación, si vamos al fondo del problema, está vigente. Nosotros no somos ni Europa, Japón, ni Estados Unidos, y nosotros tampoco somos Rusia y China, particularmente China. Nosotros somos todavía alguien al margen de esos grandes colosos. Ahora, el problema de desarrollado y subdesarrollado se debatió desde el año 61 en las Naciones Unidas. Yo estaba justamente presenciando la Asamblea General en donde se empezó a discutir el problema, y los países del llamado tercer mundo se levantaron airados y dijeron no queremos ser subdesarrollados. Y entonces la concesión diplomática fue países en desarrollo. Pero si pensamos que el desarrollo es la capacidad de una nación para resolver sus grandes problemas y enfrentar los desafíos que cada coyuntura histórica plantea, con equidad, bla, 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 etcétera, porque ya hice esa definición. Si es así, yo como colombiano no podría aspirar a llamarme desarrollado, porque este es un país que va para atrás, no va para adelante. Los problemas que teníamos hace 50, 60 años, ahí están, inclusive, están aumentados. En 1950 países como Corea tenían apenas el 10% de la economía colombiana. Hoy ellos tienen 40 veces más economía que la nuestra. ¿Eso es desarrollo? ¿Podemos considerarnos desarrollados? Si vemos cómo en América Latina en los últimos 50 años ingresaron 500.000 millones de dólares en inversión extranjera, en ayuda, etcétera, etcétera. Y eso no produjo absolutamente nada, excepto aumentar las cuentas corrientes de los gobernantes en Suiza o en Miami. Y vemos cómo, por ejemplo, el Plan Marshall, después de la guerra, en 20 años, inspiró e impulsó la transformación y la reconstrucción total de la economía europea y la economía japonesa. Pues hay una diferencia. Hay una diferencia. El nombre de esa diferencia yo creo que no importa. Lo cierto es que nos comportamos y hemos evolucionado como una especie menor. Naturalmente eso tiene unas causas internas y externas, pero de todas maneras hay una diferencia. Y esa fue la diferencia que después de muchos años de estudio, de investigación, prácticamente los que nos hemos dedicado a eso hemos llegado a la conclusión que sí, efectivamente, sí, desarrollo es esa capacidad para resolver problemas. Eso no es desarrollar. Bueno, muy interesante, definitivamente. Yo quiero que pasemos entonces, me gustaría saltarme la pregunta 4 y pasar a la 5, porque creo que aquí podemos entonces enlazar esto que estábamos hablando, sobre qué manera el desarrollo humano puede ser un eje fundamental en la sociedad colombiana. O sea, teniendo en cuenta todas estas consideraciones,
de poder entender que nos habían vendido un discurso como países tercermundistas, que no lo creímos, que de algún modo lo seguimos evidenciando porque las estadísticas lo dicen, porque la forma de resolver los problemas también lo dice, de algún modo. Yo quería como agregar un poco a la discusión que esto del subdesarrollo pues también viene de textos como el de Antonio García, donde él señala que una cosa es ser subdesarrollado, otra cosa es ser desarrollado y otra cosa es estar atrasado, ¿sí? Y que pareciera que entonces el subdesarrollo, pues si bien por este lado el doctor Julio nos decía es odioso el término porque nada puede estar por debajo del desarrollo, Antonio García nos dice que el subdesarrollo es una transición entre el que se está desarrollando hasta llegar a desarrollado, pero por otro lado está la estructura del atraso de América Latina, que es un poco lo que nos ha pasado, y es tener problemas estructurales que no han sido solucionados y que nos han llevado quizás a no poder pasar de la etapa del atraso al subdesarrollo o a la transición que nos podría llevar al desarrollo. Entonces, pues no sé ustedes qué comentario tengan ahí, pero justamente quiero que lo hagan en el sentido de poder entender cómo articular este desarrollo humano y cómo convertirlo en un eje de la sociedad colombiana, porque hablamos mucho del tema, de hecho nos ocupamos del tema en las cátedras que tenemos en las universidades, tenemos cátedras dedicadas a desarrollo humano, pero cómo convertir entonces esto tangiblemente en un eje en el caso de la sociedad colombiana. Doctor Julio. Bueno, antes yo sí voy a hacer una breve referencia a la pregunta 4 que tenía que ver con el bienestar individual y colectivo en este sentido. Es muy importante tener en cuenta que en esta concepción integral del desarrollo, entendido como el desarrollo de los seres humanos, no como la producción de bienes y servicios, hay que distinguir muy bien entre el ser individual y el ser social. Que cada uno de nosotros es un ser individual irrepetible, irrepetible. Ninguno de los 7.000 millones de personas de la sociedad humana en este momento es igual a otro. Pero en cuanto al ser social, sí todos tenemos, o grupos humanos muy grandes tienen aspiraciones similares. Es un poco lo que tendría que ver con la quinta pregunta, que es lo del desarrollo de la sociedad colombiana. Es decir, nosotros tenemos una serie de problemas, un poco lo que señalaba Rubén Darío, que son distintos a los problemas de otros países. Pero los países ricos también tienen problemas para solucionar. ¿Cómo es posible que en la sociedad opulenta de los Estados Unidos haya 46 millones de personas pobres? Eso no se consigue. ¿Cómo es posible que en los últimos 100 años hayamos aumentado por 40 veces la capacidad productiva del ser humano? Seamos capaces de producir hoy 10 veces más alimentos por persona, hoy que somos 7.000 millones, que hace 100 años cuando éramos 1.500 millones, pero todavía tengamos 1.000 millones de personas que se acuestan con hambre. Eso es una ofensa a la inteligencia humana. Haber tenido esa capacidad de aumentar la productividad durante el siglo XX a ese ritmo y que todavía haya 1.000 millones de personas que no tienen la posibilidad que les llegue alimento al estómago. No es un problema técnico, ahí están los alimentos. Es un problema político. No hemos desarrollado la capacidad para que a esas personas les llegue alimento al estómago, que es la primera necesidad de los seres humanos. 1.000 millones de personas todavía les pasa eso en la sociedad humana y no nos aterramos cuando lo decimos. Eso debería darnos vergüenza a todos los seres humanos, que haya 1.000 millones de personas en buenas condiciones, en Colombia más de 1 millón de personas en esas condiciones, ¿no es cierto? Entonces, cuando pensamos en el desarrollo de la sociedad, ¿no? Ya en concreto, una sociedad, pues sí, entonces tenemos que pensar en los problemas concretos de cada una de las sociedades, de esos grupos humanos que se identifican en el ser social. Los colombianos, digamos, nos identificamos como un ser social digamos, en un documento muy importante que es la Constitución nuestra.
donde en el artículo primero y el artículo segundo ponemos la utopía posible que queremos ser, no lo que somos. Cuando todos leemos el artículo primero y el artículo segundo de la Constitución colombiana, sabemos que eso no somos. Eso es lo que aspiramos a hacer. Y eso es lo que entre todos nosotros tenemos que construir. Entonces, ahí es donde es muy importante mirar que es muy bueno y es necesario, obviamente, producir cosas. Satisfacer necesidades a través de servicios. ¿Pero para qué? La pregunta no solamente es qué. Los economistas nos hemos limitado a responder al qué. Entonces todo el mundo se preocupa por el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuántas toneladas de azúcar estamos produciendo? ¿Cuántos miles de carros producimos y vendemos? Eso es muy importante. ¿Pero para qué? Ustedes en sus clases han hecho el cálculo cuántas toneladas de carne produce Colombia y cuántas personas no consumen carne. Las toneladas de carne que producimos en Colombia serían suficientes para que todos los colombianos comieran carne y comieran carne en una dosis adecuada, pero no la comen. Esa pregunta tenemos que hacernos en los salones de clase, ¿no es cierto? Entonces la pregunta no es el qué, sino el por qué, el para qué, ¿no es cierto? La economía se ha quedado en el lado de la oferta. ¿Qué es eso? Producción de bienes y servicios. No, ahora la economía hay que pasarla a discutirla del lado de la demanda. ¿Dónde están los hogares colombianos? ¿Qué consumen los hogares colombianos? Que en eso está trabajando bastante Astrid, ¿no es cierto? Los problemas de pobreza. Astrid está tratando de construir una red de los que investigamos sobre felicidad en Colombia, que es un tema bastante complejo, y yo lo puse en mi último libro. Es como uno de los elementos básicos del concepto del nuevo modo de desarrollo, la búsqueda de la felicidad que viene pues desde los griegos, esa idea. No, eso es lo que tenemos que preocuparnos, pasarnos al lado de la demanda. ¿Dónde están los hogares? ¿Qué es lo que consume la gente? ¿De qué viven las personas en Colombia? Y no de lo que hacemos, que eso sabemos que lo estamos haciendo, seguramente nos falta mucho por hacer, habría que mejorar mucho lo que estamos haciendo. ¿Cierto? Nunca será suficiente hacer más cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? Mire, nosotros acabamos de terminar en la universidad toda una investigación sobre transnacionalización de los grandes grupos económicos colombianos. ¿Qué encontramos? Que en los últimos 15 años los grandes grupos colombianos han dejado de ser exportadores de lo que hacían para volverse productores en el exterior. Es decir, han bajado las exportaciones colombianas de cemento, de alimentos procesados, de todo lo que hacen los grandes grupos económicos colombianos que han podido ir a hacerlos afuera. ¿Cuánto tienen invertido afuera en este momento los grandes grupos económicos colombianos? 36.000 millones de dólares, el 10% del Producto Interno Bruto, y en el caso de Argos es del monopolista de cemento, desde la Guyana, todo el Caribe, el sur de los Estados Unidos y Centroamérica. Tiene un arco impresionante donde es el monopolista casi absoluto en la producción de cemento y de concreto. Nutresa, que también es del grupo suramericano, está haciendo exactamente lo mismo. Es el gran productor de alimentos desde el sur de los Estados Unidos, ya incluso está en el norte de los Estados Unidos, pero fundamentalmente el sur de los Estados Unidos, todo Centroamérica y Chile. Ya compró la segunda gran productora de alimentos de Chile. ¿Con qué? Con el trabajo de los colombianos. Eso es puro trabajo de los colombianos. Los Santo Domingo cambiaron Bavaria, que es trabajo de los colombianos, por el 15% de Stan Miller, que es un monopolio mundial de la cerveza. Y nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Se fue todo ese trabajo colombiano a volverse el 15% de una gran empresa mundial, y en este país nadie dijo nada, ni siquiera pagaban impuestos. Entonces, esas son las preguntas del desarrollo nacional que nosotros tenemos que hacer y discutir en nuestras universidades. Bueno, en relación con la pregunta número 5, que es el desarrollo humano como eje fundamental de la sociedad colombiana, sí, la respuesta es sí.
Porque como ya dije, mientras no aprovechemos las capacidades creativas, de iniciativa, etcétera, etcétera, que tiene el ser humano, pues no, sencillamente no estamos haciendo nada. Y la estadística y la historia nos muestra que es así. Y no es así, entre otras cosas, porque, como ya expliqué, el sistema educativo está hecho y naturalmente esta universidad y todas las demás universidades en que colaboramos nosotros no son una excepción. Funcionan simplemente para enseñarnos a hacer un trabajo. Y un trabajo además limitado. Un trabajo subdesarrollado inclusive. Ni siquiera es un trabajo de alta tecnología, ni de alta inteligencia. Y segundo, para acomodarnos al sistema económico, político y social, sin el cual el sistema, si no lo hacemos, el sistema nos margina, inclusive nos persigue, nos saca del país. Entonces, es fundamental que en Colombia volquemos nuestros ojos hacia el problema de desarrollar las capacidades de iniciativa, de creatividad, de emprenderismo que hay en cada uno de los colombianos. Porque ese es nuestro capital. Ese es nuestro capital y es también nuestra única salida. Los países que hoy se consideran desarrollados son los países que fundamentaron su crecimiento en la inteligencia, en la capacidad, etcétera, de su gente. Y los países desarrollados que hoy empiezan a tener problemas es porque se han olvidado de los seres humanos. En los Estados Unidos, prácticamente en la educación, hay un informe del presidente Obama al respecto. La juventud norteamericana, en todos sus aspectos, prácticamente está declinando. Está declinando porque el sistema educativo se olvidó de esa capacidad y de esa oportunidad que tienen los seres humanos. Entonces, repitiendo, yo digo que sí, el eje fundamental del desarrollo de la sociedad colombiana debería ser ese, el desarrollo humano entendido como la liberación